Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Impulso Vital. Hoy hablamos de reuma, o para ser más precisos, de enfermedades reumáticas, artrosis y artritis, junto con el doctor especialista en traumatología Javier Agüero. También tendremos el micro de nutrición con la licenciada Silo Zurita, que hoy nos cuenta sobre las frutas y los beneficios que generan en nuestro cuerpo. También la segunda parte con el doctor Fernando Manera sobre la problemática de los plásticos. Quédate con nosotros. Así comienza Impulso Vital. ¿De qué hablamos cuando mencionamos o hacemos referencia al reuma? ¿De qué se trata? ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos tener en cuenta? Se lo consultamos al doctor Javier Agüero, médico especialista en traumatología. En realidad el reuma no es una patología definida única, sino que engloba a muchas patologías que están afectando más que nada al aparato locomotor. Todo lo que es las articulaciones, los huesos. Es como un término genérico, digamos, que está englobando a muchas enfermedades, a más de 200 te diría yo, en las cuales se pueden clasificar en diferentes grupos, digamos, dentro de lo que son las enfermedades reumáticas, pero no hay una enfermedad única que diga tengo reuma, ¿qué hago? ¿Viste? Entonces, en ese contexto, digamos, el reuma es como algo genérico, es como decir un problema articular. No puedo decir entonces tengo reuma, tengo una enfermedad reumática que podría ser ¿cuál, por ejemplo? Bueno, dentro de las enfermedades reumáticas, las más famosas, digamos, dentro de este grupo de enfermedades, son por un lado las enfermedades degenerativas, como por ejemplo la artrosis, y las enfermedades autoinmunitarias, que puede ser, por ejemplo, la artritis. Esos son dos grupos de enfermedades que son como las clásicas, digamos, de las enfermedades reumáticas, donde nosotros encontramos que las causas de estas enfermedades son muy diversas y por ahí no tienen un mismo origen, aunque sí pueden compartir síntomas. Por eso se habla de enfermedades reumáticas, porque muchas veces los síntomas medio que se cruzan unos con otros. Dentro, por ejemplo, de lo que sería la artrosis, que es a lo que nosotros más estamos abocados en nuestro rol de traumatólogo, porque nosotros compartimos muchas veces ciertos escenarios con los reumatólogos, y el mismo paciente a veces no sabe qué hacer, si ir al reumatólogo, al traumatólogo, porque el reuma puede ser tratado tanto por un especialista como por el otro, pero hay ciertas cosas que nosotros la podemos resolver de una manera y quizás ellos de otra. Por ejemplo, lo que es la artrosis, llámese artrosis de rodilla o de cadera, muchas veces terminan en reemplazos articulares, que eso, por ejemplo, un reumatólogo no podría hacer, porque el reumatólogo es una especialidad clínica. Es decir, no puedo operar. No puede operar el reumatólogo. Los traumatólogos, en cambio, sí. Nosotros hacemos reemplazos articulares. Y en base a lo que estás diciendo, doctor, ¿en qué se diferencia la artrosis de la artritis? Bueno, la artrosis, por ejemplo, es una enfermedad degenerativa de la articulación. La articulación tiene cartílago, tiene hueso, tiene líquido, tiene una serie de estructuras que se van deformando con el pasar del tiempo, o ya sea por causas genéticas o también está ligado a veces a la posmenopausia, a ciertas cosas. La artrosis generalmente produce no solamente dolor, sino, por ejemplo, en las rodillas es muy común ver que la artrosis genera desviaciones articulares o desejes. Es muy común ver a personas que en vez de caminar con la pierna derecha, la rodilla derecha, terminan con desviaciones articulares, que nosotros la clasificamos en varo o en valgo. Por ejemplo, una rodilla en varo significa que la pierna termina como siendo un arco o un paréntesis, como quien dice, y el valgo es lo contrario, como que se juntan las rodillas y se separan las piernas. Eso es muy común en la artrosis. La artrosis
de rodilla, por ejemplo, ¿no? Que va no solamente produciendo desgaste articular, sino que también deformidades. También pasa en la cadera, en la columna. Por eso se hablan de sectores. No es lo mismo tener una artrosis generalizada que una artrosis de una articulación. Por ejemplo, uno puede tener una artrosis de rodilla. En cambio, en la artritis, generalmente se hablan de enfermedades poliarticulares. O sea que no afecta a una... Es muy raro que una artritis sea monoarticular, salvo aquellas que no son de origen autoinmunitario. Por ejemplo, una artritis séptica, que sería una infección de una articulación. Las artritis de origen autoinmunitario significa que afectan a varias articulaciones al mismo tiempo, ¿no? Esa es la diferencia sustancial entre una cosa y la otra. También la clínica, ¿no? Porque la artrosis generalmente es un trastorno mecánico, digamos. Con lo cual, eso significa que el dolor comienza con el uso. Uno se levanta bien, camina y a la noche ya no da más. ¿Por qué? Porque se usa la articulación que está gastada. Entonces ese cartílago que está adelgazado y deformado, con la fricción articular a la noche duele más. A diferencia de la artritis, que uno comienza el día con dolor. ¿Por qué? Porque se acumula esas sustancias inflamatorias en la articulación durante la noche y uno tiene la famosa rigidez matutina a la mañana. Entonces se levanta entumecido, con fatiga, con dolores de muchas articulaciones, y a medida que va moviendo la articulación, ese dolor va cediendo. ¿Por qué? Porque se va movilizando el líquido sinovial y otras estructuras, y es como que cede el dolor. Entonces, como líneas generales, la artrosis puede ser de una sola articulación. Por ejemplo, rodilla, cadera. Puede ser de muchas, también puede ser de muchas. Puede ser las dos rodillas, las dos caderas, la columna. Eso también depende de muchas cosas. Por ejemplo, si un paciente es obeso y va a tener una sobrecarga articular, o sea, va a estar esa articulación como trabajando de más todo el día. Entonces va a tener artrosis de rodilla, de cadera, de tobillo, de columna, etc. Y en cambio la artritis, uno puede ser flaquito y tener artritis. Hay algo que hay que destacar, que sería lo que es autoinmunitario, porque yo por ahí digo autoinmunitario y uno no sabe bien qué es. La inmunidad significa que, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son los que detectan los antígenos. Un antígeno normal podría ser una bacteria, un virus, una célula neoplásica. Bueno, un antígeno es algo que el anticuerpo reconoce y lo come. En el caso de una enfermedad autoinmunitaria, ese antígeno, en vez de ser una bacteria o lo que sea, es nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, la enfermedad autoinmunitaria más conocida es la artritis reumatoidea, por ejemplo. ¿Y qué se afecta ahí? Y principalmente las articulaciones. Por eso hablamos de que en una artritis, por ejemplo, reumatoidea, los problemas son poliarticulares, porque es raro que se afecte una sola articulación en este contexto. En el próximo bloque hablamos sobre prevención de enfermedades reumáticas junto con el doctor Javier Agüero. Vamos a una pausa y ya volvemos con más. Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina anti-age, chips hormonales inteligentes. Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. Sinzacate cuida la salud de su pueblo.
Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18 y 30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. Centro Fénix, reconocidos profesionales a su servicio. Kinesiología y fisioterapia, diabetología, nutrición, clínica médica, dermatología, neurocirugía, traumatología, pilates. Centro Fénix, Mariano Moreno 629, Jesús María. Seguimos en Impulso Vital hablando sobre enfermedades reumáticas. En este caso le preguntamos al doctor Javier Agüero, médico especialista en traumatología, si se pueden prevenir. Sí. Lo que es artrosis, sí. ¿Cómo se puede prevenir la artrosis? Básicamente, bueno, si nosotros hablamos de que el principal problema es la sobrecarga articular, y nos tenemos que cuidar de varias cosas. Primero, el sobrepeso, porque si somos obesos o tenemos una sobrecarga articular, con el paso del tiempo esa sobrecarga va a ir generando desgaste y desviaciones articulares que van a generar como un círculo vicioso en las articulaciones que terminan cada vez peor, digamos. En el caso de la artritis, generalmente hay un problema con lo que sería el antígeno de histocompatibilidad, que es lo que le llaman el HLA, que es una sigla en inglés que significa que nosotros tenemos un sistema que detecta lo que es propio de lo que es ajeno. Por eso hay un problema acá cuando decimos que es autoinmunitario, nos está fallando ese sistema del HLA, nos está fallando para decirnos qué es lo propio y qué es lo ajeno. Por eso hay veces que nos ataca nuestro propio organismo, a nuestras propias células, ¿no? Esto no se puede evitar, obviamente, porque eso ya es una cuestión genética y demás, sobre todo lo que es el HLA, DR1 y demás. Pero lo que sí se puede evitar es lo que despierta que ese HLA empiece a producir artritis. ¿Qué es lo que está ligado a que eso aparezca la artritis? Y está muy ligado al sedentarismo, al tabaquismo. El tabaquismo está ligado a que ese HLA por ahí se despierte, digamos, y empieza a alterar nuestra respuesta inmunitaria y una serie de circunstancias. Pero lo importante es hacer un diagnóstico precoz en estos casos, un diagnóstico temprano. ¿Y cómo podemos estar atentos para qué síntomas tener en cuenta a la hora de tal vez ir consultar o buscar un diagnóstico? Bueno, principalmente el principal diagnóstico precoz hay que hacerlo más que nada en las patologías autoinmunitarias, no tanto en la artrosis, porque en la artrosis digamos que se puede hacer un tratamiento cuando ya hay una artrosis en un grado 1, 2, 3, no importa. El tema es que la artritis reumatoidea, lo ideal es hacer un tratamiento precoz para evitar las deformidades articulares. ¿Por qué? Porque una vez que empieza esta deformidad articular a producir cambios estructurales en las articulaciones, después esas deformidades ya no tienen, como quien dice, solución. Entonces, cuando uno empieza a tener enfermedades poliarticulares, o sea, de muchas articulaciones, ejemplo, de las articulaciones de las manos, sobre todo, no de la puntita del dedo, sino de esta parte que sería la metacarpofalángica y la interfalángica proximal de esta parte, o de esta parte de la mano que se llama carpo. Si aparecen dos o más articulaciones doloridas, sobre todo a la mañana, con rigidez matutina, o sea, como que me cuesta mover la mano y mucha fatiga y dolor muscular,
ahí tengo que hacer una consulta lo más antes posible, porque ese es el momento para empezar un tratamiento reumatológico. En ese sentido, nosotros no hacemos el tratamiento de, por ejemplo, una artritis reumatoidea, pero es importante que nosotros sepamos hacer el diagnóstico para hacer la desviación oportuna al reumatólogo, por ejemplo, que eso lo vemos muy comúnmente en consultorio, los traumatólogos, ¿no? Porque, como te decía antes, muchas veces se cruzan las patologías. Entonces a un paciente le duelen y nos viene a ver a nosotros primero. Entonces, lo importante es que cuando aparezca algún síntoma articular, no se dejen estar hasta que no den más o que empiecen las deformidades, sino que empiecen un tratamiento precoz, o sea, rápido, para evitar una posterior deformidad articular que después ya no tenga mucha cura que digamos. Doctor, ¿hay alguna edad a la cual se recomienda estar más atento a estas cuestiones? Bueno, generalmente lo que es artritis reumatoidea aparece en la mediana edad, sobre todo en mujeres, en líneas generales, ¿no? En lo que sería hombres, la artrosis más común es la artrosis de cadera o de rodilla. También está la artrosis de columna y demás. Eso depende del sector afectado. Pero es muy común también la artrosis como secuela traumática. Por ejemplo, un accidente de tránsito o algo que deja una fractura de la articulación, que por alguna razón esa fractura es muy grave y como secuela queda artrosis. Eso sería una artrosis secundaria a algo. Por ejemplo, una artrosis secundaria a una fractura articular. En ese caso, bueno, básicamente se pueden tratar. Hay tratamientos específicos para la artrosis, ya sea de manera oral o de manera infiltración, o sea, colocar remedios dentro de las articulaciones, como para tratar la artrosis, básicamente. Le agradecemos al doctor Javier Agüero su participación, esperamos tenerlo pronto nuevamente en nuestro programa. Vamos ahora con el micro de nutrición junto a la licenciada Cielo Zurita, quien nos cuenta ahora sobre las frutas y qué aportan a nuestro organismo. Presenta este micro. Devallana, almacén natural. ¿Tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día. Proba con un cambio natural. Vení a Devallana que lo vas a encontrar. Un paraíso natural en pleno centro. Julio Arroca, 466, Jesús María. Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de las frutas. ¿Qué tienen de especial las frutas que siempre se recomienda consumirlas? La fruta nos aporta en su gran mayoría muchísima agua. El agua, la composición de agua que tiene es de un 85 al 95%. Por lo tanto, nos ayuda a hidratar nuestro cuerpo y a tener todos los beneficios del consumo de agua que hemos hablado en los micros anteriores. En definitiva, la fruta también nos ayuda a aportar fibra a nuestro cuerpo, que la fibra ayuda a mantener la salud intestinal. Por lo tanto, nos ayuda a evitar la constipación, a ir de cuerpo, a mantener la microbiota saludable, es decir, las bacterias que forman parte del intestino. Además nos aportan vitaminas y minerales, como por ejemplo vitamina A, sobre todo en las frutas de color anaranjada, vitamina C, sobre todo en los cítricos, y bueno, y también otras vitaminas y minerales, como por ejemplo el potasio, que nos ayuda a mantener la salud cardiovascular. Y además otros minerales como magnesio, un poco de calcio o de hierro. Por otro lado también nos aporta antioxidantes y el nutriente principal que nos aporta la fruta es carbohidratos simples. Un carbohidrato en especial que se llama fructosa es lo que más aporta la fruta. La fructosa es un azúcar, digamos, es parte de los azúcares simples, pero no es lo mismo que consumir azúcar o productos ultraprocesados, porque por ejemplo cuando consumimos fruta aportamos vitaminas, minerales y fibra que los productos ultraprocesados que tienen jarabe de maíz de alta fructosa u otros tipos de azúcares no nos van a aportar. Entonces ahí viene la diferencia, porque hay un mito de que la fruta puede llegar a producir hígado graso o otras complicaciones o no son recomendadas en resistencia a la insulina o diabetes, y en realidad no es así. Sí se recomienda consumir fruta en todos los casos,
y sobre todo si son frutas enteras. Lo que podríamos decir que en estos casos en específico no lo recomendaríamos con tanta frecuencia es el jugo de frutas. ¿Por qué? Porque cuando consumimos jugo de frutas solamente estamos consumiendo este azúcar de la fruta o fructosa y estamos descartando la parte más valiosa de la fruta, que es la fibra, vitaminas y minerales. Los argentinos por lo general consumimos muy poca fruta y se recomienda entre 2 a 3 piezas por día. Las guías alimentarias de la población argentina nos dice que tendremos que consumir 5 porciones entre frutas y verduras. Por lo tanto, podríamos decir 2 o 3 frutas por día, estaría de 10. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo micro. Todavía nos queda más de Impulso Vital. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría, 10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. Presente, para cuidar la biodiversidad de Ancenusa. El gobierno de Córdoba avanza hacia la creación del Parque Nacional Ancenusa. El vicegobernador Manuel Calvo anunció el envío de un proyecto de ley que será tratado en la legislatura para crear la nueva jurisdicción sobre un sector de los bañados del Río Dulce y la laguna de Mar Ancenusa en el departamento San Justo. El futuro parque renueva el compromiso de Córdoba con la naturaleza y será un destino de ecoturismo que traerá nuevos puestos de trabajo, asegurando la protección de sus valores naturales y culturales e impulsando el desarrollo de toda la región. La provincia trabaja hoy en el presente, porque sabe que las necesidades no esperan. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presente. Seguimos en Impulso Vital. En este caso, el doctor Fernando Manera viene realizando un ciclo sobre la problemática de los plásticos. Vemos ahora esta segunda entrega. Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente hablando del mundo plástico. Les decía que, que el plástico fue a parar a los ríos, a los lagos, al mar, en los océanos. Todo un tema muy grave, muy complejo. Ahora, el medio ambiente, el ambiente, nos lo está devolviendo el plástico en forma de microplástico. ¿Qué es el microplástico? Son moléculas más chiquitas a la cual se puede reducir el plástico. Prácticamente en el mundo no hay un lugar donde no haya contaminación con microplástico. La Universidad de Minnesota ha hecho un estudio, ahora hace 2 años, después con el COVID todo el mundo se ha parado, la realidad es esa, pero el último estudio han hecho de que las aguas potables, las aguas de tratamiento que van a consumo humano, analizaron en el mundo, en América del Sur solamente analizaron Ecuador, todo lo demás el hemisferio norte, encontraron que el 80% de las aguas estaban contaminadas con microplástico. Un tema complejo. Los alimentos nuestros están contaminados con microplástico.
por favor, mariscos, pescados, carne, leche, cerveza, o sea, todo se encuentra microplástico. En este momento que usted me está viendo y me está escuchando, dice, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Pare. No tenemos que tener miedo, tenemos que tener cuidado y tenemos que adaptar cambios de a poco que nos permitan disminuir riesgo. O sea, por el momento mi obligación es contarles a ustedes todo dónde están esos microplásticos. No todos son complejos, no todos son graves, pero sí tenemos que aprender a cuidar a los bebés, a las mujeres embarazadas y a los niños chicos de todo este mundo plástico que nos rodea. Y para el caso de la mujer embarazada, ha dado muy buen resultado el ácido fólico. El ácido fólico, que normalmente le dan a la mujer cuando queda embarazada, colabora muchísimo, no solamente para darle los minerales y las vitaminas que necesita, sino también para minimizar el efecto de esto. Hoy se está estudiando en el mundo cómo podemos descontaminarnos de todo esto. Más aún, la miel, hasta en la miel hay microplásticos. En el cuerpo de las abejas que van a buscar el polen, donde se adhiere a las patas de ella y todo el polen, junto con el polen se unen más de 10 moléculas distintas de plásticos y ellas al ir a la colmena lo terminan llevando a la colmena. O sea, este es el ciclo que hay hoy, por así decirlo, tiramos plástico y el plástico nos vuelve a nosotros. Entonces tenemos que adoptar medidas para disminuir este mundo plástico, tanto comenzar a tomar decisiones personales, porque siempre cuando hablamos de ambiente pensamos que la solución es de otro. O sea, no nos ubicamos dentro del problema. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para disminuir esta cadena de uso de productos plásticos? Así que bueno, será hasta el próximo micro que seguiremos hablando de este tema de plástico. Pero por favor, sin miedo, sin miedo, con cuidado. O sea, solamente el conocimiento nos permitirá disminuir los riesgos. Adherimos a esta propuesta y ojalá sirva para tomar conciencia acerca de esta problemática y del cuidado que debemos tener con nuestro ambiente. En los próximos programas seguiremos tratando este tema. Hemos llegado ya al final de Impulso Vital, no sin antes agradecerles el participar y estar en contacto con nosotros a través de los diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, los recordamos, el WhatsApp 3525-551-518, Facebook e Instagram, nos encontrás como @ImpulsoVitalTV y sabés que podés ver los programas completos en YouTube suscribiéndote de manera gratuita en nuestro canal. El agradecimiento para todos los profesionales que forman parte de nuestro equipo y nos brindan sus conocimientos. Agradecemos también a las empresas que forman parte de nuestro programa y principalmente a ustedes que están siempre presentes. Nos volvemos a encontrar la próxima semana para compartir más temas de salud en Impulso Vital.